En el jardín del Edén, Adán y Eva se infectaron con la enfermedad del pecado, producto de la desobediencia. Sobre ellos se decretaron juicios y sentencias. Un gran error había sido cometido y la presencia de Dios ya no estaría con ellos. Con la caída del hombre, ahora éste está enemistado contra Dios. Sin embargo, fue en ese mismo lugar que Dios les prometió que les daría la cura y la victoria sobre el terrible mal que empezó a acechar a la humanidad a causa de su transgresión. El festejo gozoso que Satanás pensaba llevar a cabo por engañar a la pareja se terminó abruptamente con esta declaración de enemistad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una promesa de misericordia acabada de decretarse. Este es el primer anuncio de perdón y restauración para el hombre caído. Un libertador pondría fin al poder del mal desatado. La humanidad toda fue expulsada de la presencia de Dios por el pecado de desobediencia de Adán y Eva. Su error nos sacó del jardín de Dios. Parecía que todo había acabado. Sin embargo, fue entregada una esperanza. Alguien vendrá y abrirá la brecha para regresar a la presencia de Dios y restaurar lo dañado, pero conllevaba un gran sacrificio. Ahora hay dos simientes que lucharán. Una mantendrá la esperanza del libertador y otra querrá exterminarlo. Satanás se ensaña con la simiente del propósito eterno, pero el plan de Dios no se detiene. Cada vez Él levanta un sustituto que continuaría formando el linaje del Salvador. La promesa estaba hecha. A partir de ese momento la historia humana sería una espera, una expectativa de aquel que vendría. Dios había prometido a uno que traería la victoria final sobre el pecado y la serpiente. Pero, ¿cuánto demoraría en venir? Nadie lo sabe. Solo hombres elegidos de humildes corazones y deseosos de mantener la esperanza del Mesías lucharían creyéndole a Dios, los profetas. Dios fortalece a los profetas para transmitir su cercanía y protección al pueblo que se formaba, pero debían vivir según su corazón. Ellos fueron enviados a hablar directamente con reyes, pues su misión era guiar al pueblo según los propósitos de Dios para evitar las injusticias, divisiones y depravaciones humanas. La simiente malvada se esparcía poniendo en peligro el propósito divino de cuidar al hombre.
una voz continua salía por todo lugar exponiendo los pecados. Los profetas con más intensidad arremetían contra la idolatría. Falsos profetas, cultos hipócritas vacíos de buenas obras y las injusticias de los gobernantes que oprimían el corazón de Dios. Sin embargo, los anuncios de esperanza tampoco cesaban. Todos ellos estaban ligados con la comprensión de Dios y al inmenso amor incondicional que Dios mostraba a través de su perdón para quien se arrepiente y enmienda su error. La promesa de un rey que gobernaría con sabiduría y crearía paz, justicia y unidad traspasaba los corazones y mantenía las conciencias tranquilas de tanto dolor y engaño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Las señales estaban dadas, las profecías tendrían el momento exacto de su cumplimiento. Nada sería desestimado. El reloj de Dios marcó la hora y el tiempo. El tiempo se ha cumplido. Con estas palabras se inicia un tiempo nuevo, un tiempo que despunta la plenitud de la gloria que proviene de Dios. Un pequeño niño llegaba de la manera más humilde que se podía pensar. No traía armas ni escoltas. Llegó como un desconocido y humilde ser, sin estudios ni títulos. Su nacimiento estaba marcado por un milagro, y su anuncio de un reino era totalmente diferente al que se esperaba. José y María, fieles a sus creencias y honrados en su fe, decidieron creerle a Dios y caminar con Él. Habían pruebas que Dios estaba a su lado y que la maldad no los alcanzaría, ni a ellos ni al niño que estaba pronto a nacer. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad. Al llegar, no hubo lugar para ellos, pero aunque no tenían un hogar propio, ni una cuna donde acomodar al Rey de Reyes, llegaron a un establo, en medio de la humildad de un pesebre y un techo donde resguardarse. Ahí sus ojos fueron testigos de ese humilde nacimiento. Eran muy claras las señales de que ese bebé era muy especial. La noche se llenó de gloria, la luz resplandecía, y adoradores pobres y ricos fueron guiados para adorar al pequeño.
la pequeña familia tuvo que salir nuevamente de su lugar. Una amenaza se levantaba contra la vida del niño. Presurosos, dejaron su ciudad y país atrás. Avisados por el ángel y la devoción y el amor por resguardar al Salvador, encaminó a José y María a emprender un largo viaje a Egipto. La gracia y presencia de Dios nunca se apartó de ellos. El ángel había dado indicaciones a José y debía esperar hasta el próximo aviso. No había miedo ni incertidumbre. La promesa se iba cumpliendo poco a poco. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Fueron meses de trabajo escondido y de sufrimiento silencioso, con la nostalgia de la casa abandonada y al mismo tiempo con la alegría de ver crecer a Jesús sano y fuerte, lejos del peligro que le había acechado. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Salvador comenzaba su vida terrenal como un niño que crece. Con el tiempo aprendió a caminar, a hablar y a reír. Aprendió a trabajar, a leer y llevarse bien con las personas. Su infancia fue marcada por el sacrificio y la obediencia. Aprendió el oficio de su padre y le reconocían como el carpintero. Su trabajo era una unción de dignidad y les permitía vivir serenamente. Con el tiempo, este trabajo se reflejaría en moldear y dar forma a las vidas de aquellos que fueron dañados por el pecado. Y ahora necesitarían más que nunca de su sabiduría y poder. Con el Salvador creciendo, las fuerzas malignas aumentaban su presión. Pero la luz había llegado a este mundo y fortalecía su ministerio con milagros y enseñanzas. Jesús comienza su ministerio después de ser bautizado por Juan el Bautista, confirmando su autoridad por el Espíritu Santo con manifestaciones visibles de Dios. Su primer mensaje es igual al de Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Traía un mensaje de salvación. Su propósito, su ejemplo, enseñanzas, doctrina, milagros, prodigios, sacrificio, dolor, muerte, sepultura y resurrección. También enfatizó en sus enseñanzas la manera de ser salvo o de alcanzar la salvación.
Aunque no tuvo generación terrenal, Él cuando resucitó formó un linaje espiritual eterno en los cielos, y su número es incontable. Este le alabaría eternamente y para siempre. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús nació, muy pocas personas supieron que el Salvador del mundo había nacido. Pero cuando Él venga otra vez, no existirá la menor duda de quién es Él. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Hosana en las alturas, liberta a Dios, salva ahora. Con un lenguaje enfático, las multitudes decían una verdad que no podía ser callada. Él era el prometido Mesías, el auténtico Rey de Israel. Es la historia del rey que vino como siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no de vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y humildes. No vino a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Los ojos están sobre él, y las escrituras cobran vida en sus manos. En este día el orador sería el mismo Mesías. Como el bendecido de Jehová, y empoderado con el Espíritu del Señor, da cumplimiento a esta profecía ante todo ojo. Tenía autoridad dada del cielo, y la había mostrado a través de sus obras y su poder. Esa era la misión de aquel ungido por Dios para traer las buenas de salvación.
algo que los maestros de la ley no tenían ni podían dar. Él es el cumplimiento de la profecía y el único que puede ofrecer salvación y reconciliación de Dios para con los hombres. Ahora el plan divino había ampliado sus alcances y es ahora también para los gentiles. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya era el tercer día de la muerte de su Señor. Aunque el miedo y la tristeza se sentían en sus corazones, aquellas mujeres fieles, seguidoras del Maestro, madrugaron para ir a la tumba de Jesús, llevando sus especies y perfumes, como era la costumbre. Sin embargo, más miedo sintieron al llegar y ver la tumba removida. De pronto se llenó de resplandor el lugar. Ángeles nuevamente anunciaban la victoria del Mesías. Él no estaba allí. Había resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando él aún estaba en Galilea, cuando él decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucitado el tercer día. En ese instante se transformaron en apóstoles, enviados a anunciar la resurrección a todos los demás. Las escrituras se cumplían. Lo que había sido anunciado desde el principio, los ojos lo veían. El comienzo de la fe tomaría más fuerza con el Señor resucitado, vivo y vencedor de la muerte y el pecado. La noticia se expandió.
Era difícil de creer lo que estaba pasando. Una tumba vacía. La confusión y el dolor extremos hacía presa del corazón de los discípulos. Aunque sus ojos veían la tumba vacía, no podían aclarar su mente. Mas el Señor Jesús sabía que, aunque había regresado de la tumba, pronto partiría de nuevo, y los discípulos debían ser preparados nuevamente. Pereció nuestra esperanza nuevamente. Estoy confundido, estoy triste. ¿Qué haremos ahora? Shalom, Shalom. ¿qué pláticas son estas? Mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? ¿Cómo? ¿Acaso tú eres el único forastero y no has sabido las cosas que han pasado acá en Jerusalén entre nosotros? ¿Qué cosa? De Jesús Nazareno, Así es. varón profeta, poderoso en obras y en palabras para con Dios y con el pueblo. Así es. Además, que nuestros sacerdotes y gobernantes le condenaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel, nuestro Mesías. Pero murió. Y además han pasado ya 3 días de todo esto que ha acontecido. Aunque algunas de nuestras hermanas nos han asombrado porque fueron muy temprano al sepulcro y lo hallaron vacío, no encontraron el cuerpo. Y también nos informaron que habían visto visión de ángeles, los cuales le habían dicho que Él había resucitado, que Él vive. Y nuestros hermanos, algunos de ellos fueron a confirmar lo que habían dicho nuestras hermanas y encontraron el sepulcro vacío, no hallaron su cuerpo, pero no vieron al Señor. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que fue dicho por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Porque de Él fue escrito que le rodearían cuadrillas de malignos, perforarían sus manos y sus pies, repartirían entre ellos sus vestidos y sobre sus ropas echarían suerte. Recordad lo que dice el profeta Zacarías, que por tan solo 30 piezas de plata Él fue traicionado y fue vendido, menospreciando el valor inmensurable del Cristo. Pero recordad también, oh varones, lo que fue escrito de Él en los profetas, diciendo: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entended esto y tened ánimo en vuestros corazones, porque era necesario que así como Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, así también era necesario que nuestro Cristo estuviera en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, mas al tercer día resucitaría de los muertos. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Cristo fuera levantado y recibido arriba en gloria, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, cobrad ánimo en vuestros corazones y creed que el Cristo ha resucitado y ha salvado a su pueblo. Dad alabanzas al Cristo y creed en el Evangelio. Hemos llegado a nuestra aldea Emaús. Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día ya declina. Sí, posa con nosotros esta noche y decláranos aún más de la Sagrada Escritura. Sí. Y compartamos la mesa y el pan en paz y armonía. Un extraño se transforma en un amigo que termina siendo el Salvador, el Mesías resucitado. Una simple invitación a compartir se transforma en la más importante revelación ante la fe. Mientras más oían, más creían.
Permíteme, les sirvo. Recuerden a Moisés, cuando él golpeó la peña en el desierto. Quiero decirles que esa peña representa a Cristo, porque él fue golpeado, fue herido por todos los pecados de Israel y la verdad, por todos los pecados del mundo. Ahora, demos gracias por este alimento. Padre, te damos gracias por estos alimentos que hemos de compartir. ¡Se ha ido! ¡Era nuestro Señor! ¡Verdaderamente era el Maestro! ¡Sí! ¿Acaso no ardía nuestro corazón ¡Ardía! cuando sonaba de las Escrituras? ¡Qué maravilla! ¡Vamos a los nuestros a contarle lo que ha pasado! ¡No había muerto! ¡Hemos visto al Maestro resucitado! ¡Vamos, ¡Él vive! corramos, vamos a contarle a nuestros hermanos! ¡Él vive! El asombro y la expectación no se hacían esperar. Los pasos presurosos de los discípulos de Emaús regresaban a Jerusalén a sus hermanos para contarles lo sucedido, ya que sus corazones vacilaban ante la resurrección de su Maestro. El temor invadía el lugar donde estaban reunidos. Nuevamente la noticia de la resurrección volvía a tocar la puerta. Ahora otros más se unían a la visión de haber visto y hablado con el Maestro. Shalom, hermanos. Shalom, hermanos. El Señor ha resucitado. Sí. ¿Cómo es posible? Sí. Mientras íbamos camino a Emaús, se nos apareció el Señor. Pero si el Señor murió, Él murió. Tienes que creer a lo que te estoy contando. Mientras Él caminaba con nosotros, nos comenzó a hablar de la Escritura. Sí, y a través de la Sagrada Escritura nos demostró que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Y cuando llegamos a la aldea donde íbamos, le invitamos a posar con nosotros. Y Él empezó a bendecir los alimentos y desapareció de nuestra vista. Sí, ardían nuestros corazones y cuando bendijo el pan, comprendimos que el Señor, Él había resucitado. Paz a vosotros. ¡Un espíritu! ¡Un fantasma! ¿Qué? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, porque yo mismo soy. ¡Es Jesús! Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo soy. Maestro. Tocad y palpad. Resucitó. Yo mismo soy. Tiene las marcas en sus manos. ¿Tenéis aquí algo de comer? Sí, Señor. Denle, denle. Sírvanle. Qué maravilloso. Estas son las palabras Gloria. que os dije, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y también en los salmos. Abrid vuestro entendimiento y conoced que así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, pero que resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
hablarán nuevas lenguas. Tomaréis en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondréis vuestras manos, y sanarán. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa del Padre a vosotros. Pero vosotros esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después de haber comido con ellos y establecido su fe nuevamente en Él y su palabra, les saca aparte y los lleva a Betania, donde será un tiempo de despedida y una promesa cumplida. Sus ojos, que antes no veían por la incredulidad y miedo, ahora serían testigos nuevamente de la exaltación y majestad de aquel Rey triunfante y Salvador. Señor, ¿restaurarán el reino de Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá también como lo habéis visto subir al cielo. Ahora la tarea era de sus discípulos. Las instrucciones habían sido recordadas y el reino de Dios debía ser poblado por la predicación y enseñanza de su palabra. Pero no estarían solos. Él estaría con ellos. Debían de creerlo, que aunque no estaría físicamente, estaría en ellos como Espíritu Santo, reconciliador y restaurador.
Como testigos de la resurrección de Jesús, debían ir y hacer discípulos, creyentes que esperaran su retorno. Y no solo en Jerusalén y sus alrededores, sino que por todo el mundo, el mensaje debía seguir difundiéndose. El Salvador regresaría, y ya no como un pequeño ser, sino como un rey, el rey que siempre fue, Rey de reyes y Señor de señores. La Navidad ya ha pasado. Su cumplimiento pasó en el tiempo determinado. Ahora algo grande se aproxima. Se viene lo que dijo el Señor, y todos serán testigos. Aunque por mucho tiempo algunos se han negado a creer en esta verdad absoluta, lo cierto es que ya está a las puertas. Pero antes de los últimos tiempos, cumplirá su promesa a sus hijos, a aquellos que han guardado su palabra y la han obedecido celosamente. Un encuentro se llevará a cabo. Para unos será resurrección y para otros arrebatamiento. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De la higuera aprended, cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, entonces saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. También habrán dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
2 hombres estarán trabajando en el campo, acabarán siendo solo uno. Habrá una separación. Solo aquellos que han vivido de acuerdo a su voluntad serán llevados para estar con Él, y los que no lo han hecho quedarán atrás. Habrán días muy normales de trabajo, donde cada uno saldrá a su labor, sin saber lo que ha de venir. Pero hay una advertencia de estar listos, velando, atentos a las señales. Los justos serán arrebatados, y otros serán dejados atrás. Viene en que el que ha de venir vendrá, y no tardará. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Por favor, denle aceite. Denle el aceite, por favor. ¡Ir! ¡A los que venden! No sea que quedemos nosotros sin aceite y ustedes también. ¡Ir! Antes que se termine. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos llegado. Señor, hemos llegado. Bienvenidas. Pasad, entrad en el gozo de su Señor. Adelante.
Dios habla con verdad. Toda la humanidad de una u otra manera tiene testimonio de Dios, evidencia de que Él existe, de su poder y misericordia, de su amor y gran paciencia. Pero hay otros que no están seguros de cambiar y rechazan el mensaje, sumergiendo sus vidas en oscuridad y desesperanza. ¡Oh, han cerrado la puerta! ¡No puede ser! ¡Señor! ¡Ábrenos la puerta! ¡Señor! ¡Por favor, ábrenos la puerta! No puede ser. Levantad vuestras lámparas, que no veo su rostro. Señor, nos hemos quedado sin aceite. No tenemos aceite, Señor. Por favor. De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. No, por favor, no, Señor, no. Por favor, ábrenos la puerta, Señor, déjenos entrar. Las lámparas deben llevar luz y aceite de su Espíritu Santo. Esta es la manera de estar vigilantes y atentos para no llorar la separación. Aún hay tiempo de llenar las lámparas con aceite extra y seguir esperando con alegría y expectación el retorno del esposo. Las profecías se han cumplido. Todo ya ha terminado. Ahora ha llegado el tiempo de la iglesia y su esposo viene como lo prometió. Por cuanto han guardado mi palabra y han sido obedientes hasta el fin, vestíos de gloria y resplandor. Despojaos de todo agobio y descansen en verdadera paz. Iglesia del Señor Jesucristo, sube acá. Amados hermanos, queremos que sepan qué pasará con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Él vuelva, traerá a los creyentes que hayan muerto, y esto es de parte del Señor. Nosotros, los que aún estemos vivos, cuando Él regrese, no nos reuniremos con Él hasta que lo hagan primero los que hayan partido. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Dios para siempre. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Yo soy el Alfa y la Omega,
Yo soy el primero y el último. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ciertamente vengo en breve. Al final de los tiempos, de todas las naciones, levantaré un pueblo escogido que lleva mi nombre y que ha sido fiel en guardar las palabras del libro. Yo he creado para ellos un cielo nuevo y una tierra nueva, porque de lo primero ya no habrá más memoria. Así culmina la historia de la redención. Ahora comienza el reino milenial. He aquí, vengo con las nubes, y todo ojo